Ahora vamos a hablar acerca de la ecuación de velocidad en reacciones enzimáticas. Esta ecuación proporciona información directa acerca del mecanismo de la reacción. La velocidad de reacción se mide con relativa facilidad, ya que a veces no es necesario aislar la enzima. En 1913, Leonard Michaelis y Maud Menten propusieron una ecuación de velocidad que explica el comportamiento cinético de enzimas. Aquí abajo podemos observar en la imagen que se muestra una reacción sencilla de una enzima y de un sustrato. Luego, al agregar estos dos, se forma el complejo sustrato-enzima. Y luego tenemos otra reacción donde ya se separa la enzima y se obtiene el producto. Eh, donde K1, K2 y K3 son las constantes cinéticas individuales para cada proceso. Y también reciben el nombre de constantes microscópicas de velocidad. Según lo anterior, afirmamos que entonces, sabiendo que la concentración total de la enzima es constante, podemos decir que B1, la velocidad 1, es igual a la constante 1 por la concentración de la enzima multiplicada por la concentración del sustrato. La velocidad 2 es igual a la constante 2 multiplicada por la concentración del complejo enzima-sustrato, y la velocidad 3 es igual a la constante 3 multiplicada por la concentración del complejo sustrato. Se puede distinguir entre enzima libre y enzima unido al sustrato de forma que la concentración total de enzima ET sea, como podemos ver, si la concentración de la enzima es constante, entonces podemos decir que la concentración total va a ser igual a la concentración de la enzima al inicio más cuando está en el sustrato, unida al sustrato. Eh, Si nosotros consideramos que tenemos un modelo estacionario según el cual la concentración del complejo enzima-sustrato es pequeño y constante, la velocidad 1 de formación complejo-enzima debe ser igual a la de su disociación. En este caso sería que podríamos decir que V1 es igual a la velocidad de disociación, que sería V2 más V3. Ya con esto nosotros podemos hacer un arreglo incluyendo las constantes y las concentraciones del sustrato, de la enzima y del complejo sustrato. Si introducimos una, por decir, una constante Km, donde Km es igual a la suma de K2, K3 dividido entre K1, podemos decir, encontrar la ecuación de velocidad, la ecuación general de velocidad, que es la que estamos viendo en pantalla, donde B es igual a K3 multiplicada por la concentración de la enzima total por la concentración del sustrato entre la constante Km, que es la que definimos antes, más la concentración del sustrato. Ahora vamos a hablar acerca de la fórmula de Michaelis-Menten. Si introducimos ahora el parámetro de velocidad máxima en la ecuación general de la velocidad, obtenemos la expresión más conocida de la ecuación de Michaelis-Menten. Si a concentraciones de sustrato elevadas, donde la concentración del sustrato es mayor que Km, nosotros podemos hacer la aproximación de que B es igual a K3 multiplicada por la concentración total de la enzima. Y entonces, haciendo un arreglo con las ecuaciones antes mostradas, podemos decir que la velocidad está definida como la velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato entre Km más la concentración del sustrato. Eh, Hay enzimas que no obedecen la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, estas enzimas se dicen que son no micaelianas. Y esto ocurre con las enzimas aleostóricos. En la cinética de las enzimas aleostóricas,
se puede decir que pequeñas variaciones en la concentración del sustrato se traduce en grandes variaciones eh, que se reflejan en la velocidad de reacción. Ahora, para el cálculo de la km y de la velocidad máxima de una enzima, lo podemos hacer de forma gráfica, donde podemos graficar en el eje de las x a v sub 0, que sería la velocidad inicial, y en el eje de las x pues, tenemos la concentración inicial del sustrato. Y como podemos observar es como una hipérbola. La velocidad máxima corresponde al valor máximo al que tiende la curva experimental. Entonces, si nosotros graficamos velocidades, entonces vamos a ver que la velocidad máxima es al que tiende la curva. Y la km corresponde a la concentración del sustrato, a la cual la velocidad de reacción es la mitad. Como podemos ver en la gráfica, la km la encontramos en el punto donde la velocidad máxima la partimos en dos. Y para determinar la velocidad máxima y la km, a veces es más sencillo utilizar la representación doble recíproca, donde graficamos uno sobre la velocidad inicial frente a uno sobre la concentración inicial del sustrato, que como podemos ver es una línea recta. Esta representación doble recíproca recibe el nombre de Lineweaver-Burk. Es una recta en la cual la pendiente es km sobre velocidad máxima. Entonces la pendiente si nosotros conocemos la pendiente, podríamos, y nosotros conocemos la km, podríamos encontrar la velocidad máxima, la podríamos despejar. O también podríamos despejar la km si nosotros conociéramos la velocidad máxima. Las abscisas nos dice que tiene el origen en 1 sobre la velocidad máxima igual a 0 y menos 1 entre la km. Y la ordenada nos dice que tiene el origen entre 1 sobre la concentración del sustrato inicial en 0 y 1 sobre la velocidad máxima. Ahora vamos a hablar acerca de la inhibición de enzimas. Los inhibidores de enzimas son moléculas que reducen o anulan la actividad enzimática. Estos inhibidores podemos encontrar dos tipos, los reversibles y los irreversibles. Los inhibidores reversibles están unidos por un enlace no covalente de un inhibidor a la enzima. Los inhibidores enzimáticos reversibles pueden ser clasificados como competitivos, acompetitivos, no competitivos y mixtos. Aquí abajo podemos observar un esquema de reacciones de los tipos de competidores reversibles, los cuales vamos a tocar cada uno de ellos. Los inhibidores competitivos nos dicen que es una unión del inhibidor al centro activo de la enzima. Y se llama competitivo porque compite con el sustrato. Entonces, como ejemplos tenemos los metroxtresato y tenemos el tetrahidrofolato. Como podemos ver, ahí están sus estructuras, los podemos observar muy bien. Y al lado derecho, nosotros tenemos una animación de la enzima, la cual es atacada su centro activo por el sustrato y también por el inhibidor, el cual compite con el sustrato para atacar dicho centro activo. Abajo tenemos un resumen de la reacción que podríamos tener si nosotros tenemos la enzima E y el inhibidor I. Entonces los dos pueden formar un complejo enzima inhibidor. Y si a este complejo nosotros le agregamos el sustrato S, el inhibidor puede salir y puede formar el complejo enzima sustrato. Y así podríamos obtener el producto deseado, separándolo de la enzima. O también podríamos obtener el producto deseado agregando de un solo el sustrato. Se podría agregar directamente a la enzima
y el inhibidor, el cual no reaccionaría el inhibidor con la enzima, sino que reaccionaría la enzima con el sustrato, formando un complejo enzima-sustrato directamente, y luego pues obtendríamos el producto y la enzima aislada. Ahora hablamos de los inhibidores no competitivos. La unión del inhibidor a un sitio distinto del centro activo es lo que tenemos en este tipo. Y este tipo de inhibidor no compite con el sustrato. Como ejemplos tenemos el tripanavir y tenemos el PTT2, el cual podemos ver un ejemplo ahí que cómo inhiben el virus del VIH. A la mano derecha en la animación podemos observar que tenemos la enzima y esta vez el inhibidor no se agrega o no se une a la enzima en su centro activo, sino que se une a otra parte de la enzima. Entonces por eso se llama no competitivo, porque no compite con el sustrato. Y abajo podemos ver un resumen de la reacción de lo que sería el procedimiento de esta reacción. Podemos observar que no podríamos obtener un producto seguido del complejo enzima inhibidor sustrato. No podríamos llegar al producto deseado. Entonces tendríamos que tener la enzima, el inhibidor, podrían formar un complejo enzima inhibidor al cual le agregaríamos nosotros un sustrato. Luego ahí se formaría una enzima inhibidor sustrato y de algún modo nosotros podríamos aislar la enzima otra vez. No podríamos obtenerlo directamente el producto, sino que tendríamos que aislar la enzima para obtener un complejo enzima sustrato y así obtener el producto deseado. O podríamos de un solo agregar el sustrato antes de que la enzima y el inhibidor formen un complejo, y esto nos daría un complejo enzima sustrato y así podríamos obtener el producto. Los inhibidores acompetitivos son un tipo especial de moléculas que únicamente son capaces de unirse a la enzima si éste ya se ha unido al sustrato. O sea que este inhibidor se une a la enzima cuando ya el sustrato ha formado un complejo con la enzima, como lo podemos ver ahí con la animación. Los inhibidores reversibles podemos decir que su unión es covalente y reaccionan con un grupo químico de la enzima, modificándola covalentemente. Por lo general son altamente tóxicos y casi todos los inhibidores enzimáticos irreversibles son sustancias tóxicas, naturales o sintéticas. Como por ejemplo podemos tener la penicilina, que inhibe la síntesis de las paredes bacterianas, la aspirina, los gases nerviosos, tenemos el mercurio más 2, el plomo más 2, el cianuro y el arsénico. Eh, Hablamos acerca ahora de las enzimas en el diseño de fármacos. Nos vamos a enfocar en la biocatálisis, ya que la biocatálisis aplica a la industria farmacéutica y esta hace uso de las enzimas para obtener compuestos enantioméricamente puros que serán empleados en la fabricación de medicamentos. Esto se da porque cada vez se demanda más una mayor regio, quimio y estereoselectividad. Ya para finalizar, podemos decir que los ejemplos más característicos del empleo de la biocatálisis es el uso de las lipasas en la preparación de AINES, es decir, la síntesis de inhibidores de la ciclooxigenasa, COX, como, como son el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno o furbiprofeno y los ácidos 2-arilpropiónicos o profeno. Son ampliamente utilizados por su poder analgésico y antiinflamatorio. Aquí abajo podemos ver las estructuras de los que les acabo de mencionar. Tenemos el ibuprofeno, el naproxeno,
el ketoprofeno